So, compañeras, compañeros, unfortunately now I have to speak in English, so my castellano is finito. I don't know if the translation is coming. ¿Se oye la traducción? ¿Se más? Sí, probando. Sí. So, okay. Compañeros, compañeros, I want to welcome Compañeros, you here compañeras, les quiero dar la bienvenida aquí to this discussion. a este debate. That's what my message is as an introduction to the discussion we're Y going to have el here, mensaje que voy a dar como introducción a este debate is what I can repeat from the es algo que puedo repetir speeches we had. de algo que ya se ha dicho en los discursos anteriores. Change is possible, change El is cambio necessary. es posible y el cambio es necesario. But let me be very clear. Pero permítanme ser muy Change has to claro. take place in Spain and in Tiene que Europe. haber cambios en España y en Europa también. I'm an economist, Yo soy economista and I know that we need both y sé que changes. necesitamos estos dos cambios. No country in Europe can come out Ningún of the país crisis en Europa puede salir de la crisis without having a European strategy as well. sin tener una estrategia europea también. Many of you, even myself, is perhaps sometimes Muchos de vosotros e incluso yo mismo nos sentimos decepcionados when we see a new government, for example, cuando in vemos France, un nuevo gobierno, por ejemplo el de Francia, but not as many changes as we expect. pero no hemos visto que haya los suficientes cambios, los cambios que habíamos esperado ver. Because one country alone cannot come out of Porque the crisis. un país por sí solo no puede salir de la crisis. I know we have differences in Europe, for example, in Existen employment. diferencias en Europa, por supuesto, diferencias en el empleo. I'm happy I'm coming from a small country Y from yo estoy Austria, encantado de venir de un país pequeño como Austria, unemployment rate from donde la tasa de desempleo es del 4,5% and an unemployment rate for the y la young tasa de desempleo generation en la generación joven between 8 and 9%. está entre un 8 y un 9%. But it is not sustainable Pero esto no es sostenible if Germany and Austria si and other countries Alemania, have this Austria low y los unemployment, demás países tienen una tasa de desempleo bajo, and Spain and Greece has an mientras unemployment que rate en for España young y, people y en more than Grecia 50%. está en más del 50% esa misma tasa de We desempleo. cannot build a Europe with these divisions. No podemos crear una Europa con estas And divisiones therefore, y por European eso change is los necessary. cambios en Europa son imprescindibles. Only one single figure from Financial Times, Os voy a not a dar una socialist cifra paper, del Financial Times, que no es un periódico socialista, but it says very clearly y dice claramente este periódico the fiscal policy of que the la EU política fiscal de la Unión Europea has imposed losses, ha impuesto pérdidas, losses of output pérdidas en generación de empleo o de beneficios of 18% for Greece, del 18% para Grecia, 10% for Spain, un 10% para España, 9% for France, and un so on. 9% para Francia, etcétera. I spoke yesterday with the president Y yo of the hablé ayer Economic con and el Social Council presidente here in del Spain, Consejo Social y Económico aquí en España and he made it very clear y dejó muy claro that it needs years que se necesitaban years años y to años compensate what we lost. para compensar por todo lo que se ha But we perdido. have to start now. Pero tenemos que empezar Otherwise, ahora, it is not sustainable. porque si no, no va a ser sostenible esta situación. What we need is, first of Lo que all, necesitamos, en primer lugar, a very clear strategy of es una European Central estrategia Bank. clara por parte del Banco Europeo. The lowering of the interest rate of the central bank La bajada del tipo de interés de este banco is a good sign es una buena señal against the opposition of the German contra la banks. oposición del banco alemán, But Draghi does a good policy, pero es una buena política, but it's not enough. pero no es suficiente. We need also cheap credits También to the banks, necesitamos créditos baratos por but parte de los it bancos. is necessary that the banks Y es lend the necesario que money los to bancos the real presten economy. el dinero a la economía real. Isn't it strange ¿No os parece raro that still
que todavía el Banco Europeo esté ofreciendo dinero barato a los bancos, pero luego esos mismos bancos dan el dinero de nuevo al Banco Central para que se deposite ese dinero ahí. Es una locura. Y entonces necesitamos que el Banco Central diga que si no se presta ese dinero a compañías y empresas, entonces vosotros vais a tener que pagar los tipos de intereses. No recibir intereses, sino pagar esos intereses. Y necesitamos que ese dinero vaya a la industria. Porque ese es el propósito de las políticas que creamos en Europa y dentro del Parlamento Europeo. Es decir, el sector financiero tiene que estar al servicio de la industria y no del egoísmo de algunos banqueros y otras personas que dirigen esos servicios financieros. De hecho, yo di un discurso esta semana en la City de Londres y en Bruselas y dijeron que había que estar al servicio a los ciudadanos y no al contrario. Y eso quiere decir que tiene que haber créditos baratos para la industria. Y en segundo lugar, la política monetaria no puede resolver todos los problemas. Tenemos que tener una política fiscal para el crecimiento. Y sí, por supuesto que España y otros países necesitan consolidar sus presupuestos. Pero la consolidación no significa la austeridad extrema. No se puede curar a un enfermo al matarle. Se le da un medicamento que sea adecuado para fortalecer a esa persona, mejorar su salud en general. Y en el Parlamento Europeo lucharemos en contra de esta política de la Comisión Europea, que está ahogando al país y no está dando apoyo al país. Si un país quisiera salirse de esta política, entonces serán penalizadas. Pero juntos podemos conseguirlo, porque el mercado quiere prestar dinero, pero no puede si no hay a quien se le puede prestar ese dinero, entonces no van a ganar dinero. Y entonces estos son los dos elementos que son muy importantes. Es decir, conseguir que el dinero entre en el ciclo de la economía y el de fortalecer las inversiones, la inversión pública y privada. El tercer punto es, bueno, en el pasado, en los últimos años, ha habido una brecha creciente entre los ricos y los pobres en la mayoría de los países. Es uno de los fundamentos de la economía. Y es que los pobres gastan el dinero, pero es que si no, ¿qué es lo que iban a hacer? Tienen que gastar ese dinero. Los ricos tienen suficiente para poder ahorrar algo de dinero. Y entonces, esta brecha creciente entre ingresos está reduciendo la cantidad de dinero que entra en la sociedad, que va percolando a la sociedad. Entonces tenemos que reducir esa brecha, cerrar la brecha, para llegar a los niveles que existían en los años 60. Esa brecha creciente entre ingresos entre ricos y pobres es una de las razones principales de esta crisis. Y el último punto, porque sé que hay unos ponentes muy buenos aquí esta mañana. Los socialistas en el Parlamento Europeo pidieron a una institución británica que realizaran unas investigaciones, un estudio. Hay algunos colegas míos aquí que podrán aportar más detalles. Un estudio sobre la evasión fiscal. No la evasión fiscal entre pequeños ciudadanos o personas que no pagan sus impuestos, sino entre los ricos, los peces gordos que pueden evitar pagar los impuestos. 1 trillón. Son millardos y millardos de euros cada año
para no pagar impuestos a las autoridades. Y no es que no se esté pagando ese dinero al gobierno. Esto va en contra de todos los ciudadanos que sí pagan sus impuestos. Y yo imagino que la mayoría de vosotros sí pagáis vuestros impuestos, ¿verdad? Pues la gente que evita pagar sus impuestos y además mandan ese dinero a los paraísos fiscales, esas personas no están aquí sentadas, pero existen. Y por eso necesitamos recuperar algo de ese dinero y llevarlo a la industria. Porque en muchas ocasiones me preguntan si yo quiero más inversión, pero que ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues tenemos ese dinero. Y claro, es entonces cuando hemos empezado a luchar contra la evasión fiscal. Javier Moreno está aquí, es muy activo en este campo. Y tenemos que tener un impuesto sobre las transacciones financieras. Claro, la gente decía que cómo se podía imponer un impuesto sobre las operaciones de este tipo. Pues hay impuestos para el pan, sobre la mantequilla, hay impuestos para los automóviles. ¿Y por qué no se iba a tener un impuesto sobre las transacciones financieras? No es serio aceptar esa situación. Y entonces, después de hacer estos comentarios como introducción, quería decir simplemente que el cambio sí es posible. El dinero sí existe. Tenemos que utilizar ese dinero y hacer que percole a la economía. Y luego entonces podremos crear nuevos puestos de trabajo. Podremos fomentar la innovación, porque tenemos que ser competitivos. Pero la competencia, la competitividad y la conciencia social, las políticas sociales no son una contradicción. Todo lo contrario, el cerrar esa brecha entre ricos y pobres va a ayudar a la economía. Entonces, ya por último, la razón por la que volví de China. Bueno, os podéis imaginar cómo es China, con una estrategia muy clara, una estrategia de cooperación y de competencia. Si nosotros en Europa no trabajamos conjuntamente en una estrategia positiva y transmitimos optimismo a nuestros ciudadanos, entonces fracasaremos en la competencia internacional. Y los chinos saben perfectamente que la igualdad social es un elemento positivo del desarrollo económico y que no es algo contradictorio. Entonces, para mí esta mañana, al ver el optimismo de esta mañana del PSOE, y el PSOE sí puede realizar estos cambios en España, al igual que ha cambiado las cosas en Andalucía, como lo ha dicho Rosa Díaz, y en las siguientes semanas tendremos que realizar esos cambios en Europa. No somos irresponsables. No vamos a olvidarnos los principios de la austeridad fiscal, pero lucharemos para cambiar este tipo de Europa que está poniendo en peligro esos puestos de trabajo, está estropeando las estructuras económicas y está haciendo que Europa esté mal. Tenemos que transmitir esperanza a las personas, optimismo, y otro elemento es tener una política económica y esperar tener muchas buenas ideas que vamos a tener en este debate. Gracias. Gracias, Hans. Bueno, vengo aquí porque no os veía. Bien, creo que tenemos un panel de lujo. Tenemos a Marc Eguiguren, que es fundador de SingularNet y profesor del Departamento de Organización de Empresas en la UPC de Barcelona Tech, que nos va a hablar de Empresa 3.0. Tenemos a Gary Stewart, que es director de Guaira España y profesor de emprendimiento en el Instituto de Empresa, que nos va a hablar de las startups
en España, a Noelia Moedo, que es fundadora de la startup tecnológica Mediasmart, que nos va a hablar de empresa e internacionalización, y tenemos a Ramón Paredes, que es vicepresidente de Relaciones Institucionales de SEAT y del grupo Volkswagen, que nos va a hablar de la importancia del capital humano en la empresa. Es decir, que vamos a hablar aquí de economía, vamos a hablar de competitividad, vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de emprendimiento, y como está mal visto que luego el moderador intervenga condicionando la cosa, aprovecho que estoy aquí y quiero mandar 4 telegramas sobre estos 4 asuntos de los que saldrán en esta conversación, seguramente provocadores. Primero, no hay nada tan político como la economía. Cualquier decisión económica condiciona la vida social, condiciona la vida de la gente. Si no podemos decidir sobre la economía, no podremos decidir sobre nuestro futuro. Por lo tanto, tenemos que devolver a la economía al redil de la política para ser capaces de decidir esto. Lo decía Javier en la intervención de esta mañana. Está muy bien esto de la libertad de los mercados, pero a veces la libertad del mercado ha sido la libertad de los lobos que se han comido a las ovejas. Y nosotros tenemos que reconducir eso para poner la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía, como está pasando ahora. 2 cuestiones, 2 preguntas. Digo, ¿por qué la economía real tiene una regulación meticulosa, a veces excesiva, que impide hacer muchas cosas, y la economía financiera campa a sus anchas sin ningún tipo de límite ni de control? ¿Por qué cualquier transacción económica, estas de las que hacemos nosotros habitualmente, se le aplica un impuesto, un IVA, y a las transacciones financieras no se les aplica nada? Claro, así nos encontramos con un dato que a mí me parece espeluznante. En el mundo, el 94% del capital se destina, o más, a las transacciones financieras. Y solo el 6, entre el 4 y el 6, a la economía real, a la que produce cosas. ¿Por qué? Porque especular es muy rentable. Nuestra obligación es hacer que especular no sea tan rentable. Y, por lo tanto, hay que luchar contra los paraísos fiscales y hay que poner en marcha una fiscalidad que impida esta especulación, porque tenemos que poner el capital a trabajar. Segundo, hay que hablar de crecimiento económico, hay que hablar de productividad, hay que hablar de competitividad. Es evidente, es nuestra obligación, pero tenemos una obligación previa como socialistas: definir nuestro modelo económico y nuestro modelo social. Porque ¿de qué nos sirve aumentar la competitividad o la productividad si a la hora de repartir el crecimiento que eso provoca se hace a costa de reducir los derechos laborales y los salarios de los trabajadores y aumentar los beneficios de unos pocos? Es decir, la economía tiene que buscar el progreso colectivo y no el beneficio de unos pocos. Tercera cuestión. La empresa es el lugar donde se crea riqueza y empleo. Y necesitamos más empresas, más competitivas, con mejor producción. Pero tenemos que cambiar también la mentalidad sobre la empresa. La empresa no puede ser el campo de batalla entre el capital y el trabajo, entre empresarios y trabajadores. Tiene que ser un proyecto compartido. Y para eso se necesita transparencia e información en las empresas, se necesita colaborar y se necesita corresponsabilidad. No vale que los empresarios acudan a la responsabilidad de los trabajadores cuando las cosas van mal y no cuando las cosas van bien. Hay que cambiar también esa cultura de empresa. Cuarto, emprendimiento. Somos un país con un índice muy pequeño de emprendimiento. Y no creo que sea por falta de gente con ideas. Todos decimos permanentemente, tenemos los jóvenes más preparados de la historia, ideas hay. Lo que hay que hacer es promocionar la cultura del emprendimiento, la cultura emprendedora. Hay que poner en marcha oportunidades para que se creen nuevos modelos, nuevas empresas de negocio y perder el miedo al fracaso. En España el fracaso está penalizado. En otros países sirve de plataforma y aprendimiento para otras oportunidades. Por lo tanto,
Hay que generar cultura de emprendimiento desde el sistema educativo. Hay que simplificar burocracia que a veces hace que proyectos mueran sin haber nacido. Hay que buscar apoyo, hay que buscar financiación, hay que buscar infraestructuras para el emprendimiento. Hasta ahí mis 4 telegramas. Si somos socialistas, tenemos que hablar de esto y tenemos que darle una óptica de defensa del modelo económico y social que perseguimos. Repito, nuestro objetivo es poner a la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía. Y ahora empezamos con este panel y le doy la palabra a Marc Eguiguren. Muchas gracias. Buenas tardes, porque ya son tardes a todos. Bueno, soy Marc Eguiguren, como ya me han presentado. Gracias a la organización por convidarme a este acto y gracias a mis compañeros de mesa, en este caso de mesa pequeñita, de sofás, y a Pachi por estar de moderador. Yo soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, soy empresario porque soy más profesor por vocación, porque me gusta muchísimo. Soy profesor de emprendeduría, igual que Gary, de viabilidad empresarial. Soy consejero de varias empresas, pero lo más divertido en mi currículum es que tengo una mujer y 3 hijos maravillosos y una nieta monísima. No os enseño la foto porque no me han dejado poner la pantalla. Y además soy concejal de mi pequeño pueblo. Eso es una cosa que no se suele decir, de Montgat, independiente. Soy independiente dentro de una lista del PSC, casualmente, pero no estoy aquí por ese motivo. Estoy aquí para hablar de otra cosa. Me han pedido que sea provocador y voy a intentar ver si puedo provocar un poquito. Yo quisiera decir básicamente 4 cosas. Hemos hablado de change is possible. Hemos dicho que la política tiene que volver a la economía de alguna manera. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero enmarcar 4 ideas. La primera es que los agentes económicos no son neutrales. Esa es una realidad innegable. Voy a simplificar. Hay 3 agentes económicos. Voy a empezar por yo creo que el menos relevante, pero importante, es el gobierno, son los agentes públicos. Los agentes públicos tienen un gran impacto. Sus acciones no son neutrales. La acción del gobierno es regular, la acción del gobierno es arbitrar. Pero hay otros agentes públicos. Luego volveré al gobierno. Cuando acabe, volveré al gobierno un instante. Hay otro agente público, los consumidores. La acción de los consumidores no es neutral. Cuando ustedes van al supermercado, cuando compran un producto, cuando consumen un servicio, están comprando más allá que el precio y la calidad. Están comprando una cadena de valor que hay detrás de la producción de ese producto. Están comprando una manera de hacer empresa de esas compañías que están poniendo el producto en el mercado. Y cuando ustedes compran, su decisión no es neutral. Tienen que ser discriminadores, no solo en calidad y en precio, sino en qué rayos hay detrás de ese producto y qué voluntades hay detrás. Y acabo en esta primera idea, de las 4 que quiero comentarles, con las empresas. Si el gobierno no es neutral, si los consumidores no son neutrales, por Dios, ¿cómo van a ser neutrales las empresas? Porque las empresas deciden 2 cosas fundamentales. Una es ¿qué hacemos? ¿Qué productos? ¿Qué servicios? Y deciden cómo lo hacemos. Y por lo tanto, lo que las empresas hacen tampoco es neutral. Las empresas tienen que volver al humanismo, porque lo que hacen las empresas influye en la sociedad, como lo que hacen los consumidores, como lo que hacen los gobiernos. La segunda idea que quería comentarles es que todo esto es muy bonito, pero claro, en el fondo, y es una pena, porque me parece que este foro no es para esto, ¿no? La clave es la educación, pero eso debe pertenecer a otros foros, porque es la educación, y la educación no como la escuela, la educación como los valores, como la familia, como lo que dicen los medios de comunicación, que aquí tenemos a muchos, los medios de comunicación influyen en las cosas y no son neutrales. Eso también es educación. Hablo de la educación en términos holísticos. No voy a hablar de educación porque no es lo que me toca, pero para conseguir una sociedad y una economía que sea más humanista necesitamos mejor educación. Voy a irme al campo de las empresas. Necesitamos empresas sostenibles. Es la tercera gran idea. ¿Qué es una empresa sostenible?
En alguno de mis libros está muy detallado, pero lo voy a resumir muy brevemente. Es una empresa consciente de su entorno. Es una empresa que se constituye como una comunidad humana de intereses. Es más allá que los accionistas, es más allá que los shareholders. El accionista no puede hacer nada sin conocimiento, sin trabajo y sin una cadena de valor donde están los clientes y están los proveedores. O la empresa reconoce que es una comunidad humana o vamos mal. Y por tanto, si eso es así, una empresa, y lo digo con claridad, no está para ganar dinero. Lo voy a repetir, por si alguien no me ha entendido. No está para ganar dinero. El dinero que una empresa debe ganar, Dios me libre, claro que sí, es una consecuencia de las cosas bien hechas, pero no es un objetivo. Eso es un elemento fundamental en una empresa 3.0, en una empresa sostenible. El beneficio es una consecuencia, no es un objetivo. Y eso marca muchas cosas. Una empresa sostenible se basa en lo que los ingleses llaman un triple bottom line, que es una cuenta de resultados que no se basa solamente o no se fija solamente en el dinero, en el beneficio, sino que también busca otras dos P's. Beneficio en inglés es profit, como saben, pero hay dos cosas más fundamentales. Es people, tenemos que ver cómo la acción de la empresa afecta en la gente, y hay que medir eso. Y por último, la P de planet, el planeta, porque las cosas que hacen las empresas no son neutrales medioambientalmente y también hay que medir eso. Por tanto, una empresa sostenible tiene en cuenta las tres P's. Profit, tiene que ser rentable económicamente, si no vamos mal. Planet and profit. Tiene que ser una empresa que remunere justamente a los factores, al capital, lógicamente hay que remunerarlo, pero tiene que ser equilibrada en la remuneración del trabajo, del conocimiento. No se puede barrer solo para un solo sitio, porque entonces no hay sostenibilidad. Y por último, tiene que ser una empresa tractora, tiene que dar ejemplo. Soy sostenible y quiero provocar que los demás lo sean. Y acabo ya con mi última idea, la cuarta. Alguien pensará que esto es muy bonito, pero con lo que estamos viviendo estos años, ¿no? Esto es un cachondeo, esto es imposible. El que filosóficamente puedan estar de acuerdo con eso es solamente un punto. Pero hay un punto más importante. Hay estudios que demuestran allá, del Reputation Institute de Nueva York, hay estudios también de otras fuentes, que una empresa que tiene mejor reputación, que opera de una manera más sostenible, acaba siendo más rentable en el medio plazo. Además, y en otro de los libros hablo de este tema, una empresa sostenible tiene menos enfermedades. Las empresas mueren, igual que las personas, y mueren por patologías, pero las patologías casi siempre son internas. Es mentira que una empresa muera porque hay una crisis. Es mentira que una empresa muera porque hay una competencia de los chinos, que es que lo hacen todo muy barato. Eso es solo un trocito de la verdad, eso solo es un catalizador del fracaso. Una empresa muere porque tiene patologías internas, porque no ha sabido prepararse para ello, porque no ha sabido ser honesta, sostenible, transparente, algunas palabras que he oído a alguno de mis antecesores ya. Por tanto, una empresa sostenible es más rentable, tiene menos posibilidad de morir, seguramente puede morir también, pero por lo menos es más difícil. Y, por último, una empresa sostenible es una empresa en la que su sistema de gobierno, estas cosas que he dicho, ¿no? Tener en cuenta el people, el planet, el profit, etcétera, su sistema de gobierno lo hace posible. Vuelvo a la educación. Su consejo de administración, su alta dirección, comparten unos valores, comparten esa visión. Una empresa sostenible, esto es una teoría que no podemos probar porque correríamos muchos riesgos, podría no requerir ni incluso de regulaciones, porque la autorregulación la llevaría dentro. Sin embargo, evidentemente no podemos fiarnos de eso y por si acaso hay que regular. Pero quiero lanzarles, ya para acabar, pues una pullita. Ojo con la regulación. Ojo con la regulación. Porque si verdaderamente queremos construir empresas sostenibles en nuestro país, en toda Europa, empresas que busquen esa manera humana de hacer las cosas, podemos correr un riesgo y es hiperregular. Empezar a poner más auditorías y más. Cuidado, cuidado. Regular sí, pero regular con sabiduría. Muchas gracias. ¿Me escucháis?
Ok, pues yo soy Gary Stewart. Quiero empezar un poco con mi historia personal, porque no soy de aquí, soy originalmente de los Estados Unidos, pero originalmente soy de Jamaica. Y yo creo que hasta un cierto punto es un poco triste cuando alguien tiene que irse de su país a otro país porque hay más oportunidades ahí. Y es lo que hicieron mis padres hace 30 y pico años, cuando decidieron que cuando yo tenía 5 años íbamos a mudarnos a Nueva York, porque ahí realmente hay muchas más oportunidades que en Jamaica, que es donde nací. Y yo tengo que decir que yo creo que ha sido la decisión correcta, porque al final en Nueva York, donde tenemos un sistema meritocrático, pues yo he podido asistir a algunas de las mejores universidades de los Estados Unidos. He estudiado en Yale College, donde gradué bien, después en Yale Law School, y gracias a esas oportunidades, después he podido viajar a todo el mundo, he trabajado en Londres, trabajando con fusiones y adquisiciones, después en Barcelona durante 8 años. He montado mi propia empresa, levantamos 4 millones de euros. Después he venido a Madrid, donde doy clases en el Instituto de Empresa. Y por último estoy trabajando en Telefónica, donde estamos trabajando con emprendedores, donde invertimos cada año más o menos 3 millones de euros en startups, intentando encontrar el próximo Facebook o Google. Y entonces es un poco mi historia personal. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que hoy en día España no es un sitio donde la gente con talento piensa en ir. Y eso es una gran tristeza. Yo vuelvo a mirar a Obama, la situación, porque yo creo que está muy bien pensar en los derechos sociales de la gente, pero también es bastante importante en pensar que lo más importante para mucha gente es tener un trabajo digno. Y entonces en los Estados Unidos, después de intentar pasar healthcare en los Estados Unidos, Obama dio cuenta que los americanos lo que realmente querían eran trabajos. Entonces por eso, en su discurso del Estado de la Unión en 2010, él dijo, tenemos que volver a empezar donde la mayoría de las empresas empiezan, o de la economía estadounidense empieza, que es con las startups. Porque al final las startups, según los datos en los Estados Unidos, crean casi todos los trabajos en los Estados Unidos. Si miras los números desde 1980 hasta 2007, las startups crean casi todos los trabajos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa como Telefónica, que más o menos tiene una edad, yo siempre lo veo como un bebé, un adulto y después un abuelo. Las empresas más maduras son como los abuelos. Han tenido su gran momento, pero en algún momento no van a estar con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es fomentar los jóvenes. Lo siento decirlo así, pero es más o menos como lo veo. Y entonces lo que vemos es que en los Estados Unidos hay que fomentar más startups, porque al final son las startups que, por ejemplo, en el caso de Skype, ha quitado una parte importante del negocio de Telefónica, el negocio de roaming, o el negocio de WhatsApp, que al final quita el negocio de SMS. O hay muchos servicios ahora como Phone que están intentando quitar el servicio de Wi-Fi. Al final, eso es más o menos la ley del mercado, ¿no? Entonces, las startups van a intentar crecer quitando cuota de mercado de las grandes empresas. Y en los Estados Unidos entendemos esto y entendemos que es la única manera de avanzar una sociedad. Mejorar siempre los procesos y los negocios que tenemos. No podemos depender siempre de los negocios existentes. Entonces, por eso vimos que incluso en Nueva York, donde Mayor Bloomberg, que también es a billionaire, que tiene como una fortuna personal de 30 mil millones, después de 2008, con el fracaso de Lehman Brothers, él decidió que Nueva York no podía depender solamente de Wall Street. También teníamos que crear más empresas tecnológicas y ha invertido muchos recursos en intentar fomentar eso. Para mí, una parte triste de esta historia es que hay muchas empresas internacionales que vienen en los Estados Unidos para intentar buscar sus fortunas. Y la primera empresa que lo ha hecho fundó un español, un chico que se llama Iñaki Berenguer, que después vendió su empresa a Singtel, que es un telco de Singapur, por 26 millones de euros. Y ahora mismo, si tú vas a la página web de New York, en la sección de emprendedores, vas a ver la foto de Iñaki. Incluso Bloomberg ha hecho anuncios promocionando esta empresa. Y yo pienso, ¿por qué Iñaki tenía que ir, un chico que tiene tanto talento, por qué tenía que ir a los Estados Unidos para ser él que puede ganar a todos los otros en Nueva York, cuando hubiera podido hacer lo mismo, o debería haber podido hacer lo mismo en España, y así crear riqueza y role models para la gente de aquí? Entonces, yo creo que hay muchos otros ejemplos de este fenómeno que estamos viendo. Por ejemplo, ahí tenemos Paco Polo, que es de Change.org, que ha montado una empresa, pero por falta de capacidad de encontrar financiación, al final tenía que venderlo a una empresa más grande de los Estados Unidos. También vemos otros ejemplos de algunos chicos que han montado de Barcelona, que han montado una empresa en Silicon Valley y al final han encontrado
el inversor más potente de todos los Estados Unidos, que ha invertido 19 millones, pero ellos ahora están en Silicon Valley, en San Francisco. Y hay muchos otros ejemplos de esto, de gente con talento que piensan que aquí no tienen las oportunidades y al final lo que van haciendo es crear riqueza para otros países. Entonces, yo recuerdo también que hace un año, cuando Facebook hizo su OPV, yo vi un artículo en El Mundo diciendo que la bolsa española casi vale menos que Facebook y Google juntos. Entonces, yo quería comprobarlo. Entonces, esta semana he pedido a mi becario, un becario en Guaira, que lo haga. Y entonces hemos mirado los números. Y los números son más o menos así. Desde el martes de esta semana, la bolsa española tenía una variación de 489.000 millones. Apple ese día tenía una variación de 353 y Google 257. Es decir, solo Google y Apple valen mucho más, bastante más que todo el IBEX 35. ¿Y por qué? Porque el IBEX 35 tiene muchas empresas que son cuasi públicos porque son bancos. Realmente no ha creado ninguna empresa realmente nueva desde hace mucho tiempo. Y es un fenómeno que vemos a nivel europeo, porque hace tiempo el Economist, la revista The Economist, también hizo un artículo diciendo que el problema de Europa no es tanto de la moneda, también es la falta de capacidad de fomentar el emprendimiento dentro de Europa. Porque si tú miras las estadísticas, lo que vas a ver es que más o menos desde 1950 en los Estados Unidos han creado 52 empresas grandes y en Europa solo han creado 12. Y en España han creado una empresa nueva, que es Inditex, que ahora mismo es la empresa mejor valorada en España, y también es el resultado de un experimento emprendedor de Amancio Ortega. Al final, los emprendedores seguimos ganando, pero es que hay demasiado pocos ejemplos y demasiado poco apoyo para los emprendedores en España. Y entonces después yo pregunté a mi becario, pues tú que tienes mucho talento, que yo veo que estás ahí estudiando todo el tiempo, tú tienes 21 años, ¿qué vas a hacer tú? Y me dijo, pues yo me voy a Londres, porque España es un sitio para jubilarte. Y yo creo que cuando la gente tiene esa sensación, la gente con talento joven, ya es un gran problema, porque esa gente realmente es el futuro del país. Sin ellos no tenemos los motores para seguir creciendo y evolucionando como un país o como una sociedad. Y por último, entonces yo creo que incluso las grandes empresas han empezado a dar cuenta de estos. Yo ahora mismo estoy trabajando con Telefónica, que antes yo pensaba, pues Telefónica, emprendedores, yo no entiendo a 100% la relación. Pero Telefónica ha visto el ejemplo de Apple, que si tú no tienes la capacidad como una empresa de seguir innovando, de crear nuevas líneas de negocio o servicios, entonces tú no vas a tener mucho futuro. Entonces, Telefónica tiene dos opciones. Seguir perdiendo cuota de mercado a todas esas startups, todos esos emprendedores de Skype, de WhatsApp, de phone, etcétera, o buscar una manera de poder trabajar con ellos para crear riqueza juntos. Y por eso nosotros tenemos Guaira, tal como he dicho, que invertimos dinero en startups. Ahora mismo en Barcelona, en España, hemos invertido en 48, estamos en 12 países, 14 academias. Telefónica ha invertido 10 millones de euros a nivel mundial para encontrar los mejores startups, para que podamos trabajar juntos para crear esas líneas de negocios del futuro. Y estamos viendo otra vez que España tiene talento, porque las startups que estamos trabajando con ellos están recibiendo financiación, pero no solamente de inversores españoles, donde realmente no hay tanto dinero invertido en startups, pero de los fondos más importantes en Europa, de Londres, de Alemania, que vienen aquí para invertir porque dicen España tiene talento, solamente no tiene la financiación necesaria para apoyar a estos emprendedores. También ayer estuve en un evento en the European Union en Lituania y en un panel con la gente de Philips, con Bosch, con Siemens, etc. Well, sin ningún tipo de impulso por mí, dijeron, pues lo que estamos viendo ahora mismo es que en España hay grandes empresas, grandes startups, hay mucho talento. Entonces están viniendo aquí para empezar a intentar adquirir esas empresas porque los ven como empresas baratas. Para ellos es como una muy buena oportunidad para seguir creciendo sus negocios aprovechando del talento español, y yo pienso, ¿por qué no podríamos aprovechar mejor y más del talento que tenemos aquí? Entonces, para acabar, yo simplemente pienso esto, que todo el mundo entiende que ahora mismo el emprendedor es el motor de la economía, de la única manera de salir de la crisis, de crear trabajo, de seguir creando riqueza para que la gente como yo podríamos realizar nuestro potencial, es darnos oportunidades. Y aquí en España lo que estoy viendo es que no hay suficientes oportunidades para la gente con talento a seguir aquí, porque ahora mismo mucha gente piensa, aunque tienen el talento y tienen el deseo de estar en su país, que tienen que ir fuera, porque ahí es donde hay las oportunidades verdaderas. Thank you.
Hola, buenas tardes. Se suponía que nos teníamos que quedar sentados, pero como todo el mundo se levanta, yo también. Buenas tardes y antes que nada, gracias por haberme invitado a este foro. Me llamo Noelia Moedo y se supone que tengo que hablar de internacionalización y empresa. No sé si podría dar una clase magistral al respecto, seguro que no, y sobre todo fuera del ámbito digital, que es lo que yo conozco. Tampoco he escrito un libro ni tengo muchas estadísticas, así que lo que os voy a contar es un poco mi vida y lo que he aprendido de ella y espero que saquemos algunas conclusiones. Yo nací en un pueblecito pequeñito de la provincia de Pontevedra, menos de 1000 habitantes, en una familia de clase media, sin grandes conexiones internacionales ni en España y desde luego no en el mundo empresarial. Y pues he hecho negocios y abierto mercados en países tan diferentes como Estados Unidos, México, Brasil y otros de Latinoamérica, Sudáfrica, Grecia, Kuwait, Rumanía, Australia. Y creo que esa progresión ha sido posible en gran parte gracias a que cuando me gradué de la Universidad de Santiago de Compostela tuve la grandísima suerte de que me diesen una beca Fulbright, que no sé si muchos sabéis lo que es, pero es una beca que da el gobierno norteamericano tanto a estudiantes americanos para que estudien fuera de su país como a estudiantes extranjeros para que estudien en Estados Unidos. Y con esa beca me fui a la Universidad de Stanford, también con la grandísima suerte de que fue el momento en el que empezaba a gestarse esto de Internet. Pues estaban estudiando allí los que fueron luego fundadores de Google en aquel momento, acaba de empezar Amazon y bueno, de hecho, trabajando en el mundo digital es donde he seguido a partir de entonces, ¿no? Luego con esta beca como que no te dan un visado después de 2 años y te tienes que volver a tu país de origen, así que me volví a España. En aquel momento porque me obligaron, o sea, no porque pensara que en España iba a tener más oportunidades que en Estados Unidos. Y empecé a trabajar con una empresa, un startup español, al que enseguida compró una empresa italiana y no os voy a aburrir con las empresas por las que he pasado, pero básicamente en todas he estado trabajando a nivel internacional o bien ayudando a empresas europeas a expandirse en otros países de Europa y más allá de Europa, o bien a empresas americanas a expandirse pues, en Europa, Latinoamérica o Australia, como os he contado, ¿no? Y después de pasar más de 8 o 9 años fuera de España, volví hace 2 años, volví hace 4 y realmente a trabajar en España hace 2. Y volví tampoco porque creyera que iba a tener muchas más oportunidades en España de nuevo, que es lo triste y que es lo que tenemos que cambiar, sino por mi familia. Pues porque, ¿sabes? Mis padres se hacen mayores, mis sobrinas empiezan a crecer sin que las vea, pues yo he tenido una hija también y al final pues es lo personal lo que te trae y dices, pues bueno, pues ya encontraré yo oportunidades. Y de hecho los 2 primeros años que estuve en España pues estaba trabajando para una empresa del Silicon Valley y a nivel europeo, ¿vale? Hace 2 años, cuando empecé con esta empresa en la que estoy ahora, MediaSmart, o sea, sí me di cuenta de que la cosa había cambiado un poco, porque MediaSmart se ha fundado con capital semilla español, que era una cosa que lo de capital semilla español, pues cuando yo me fui a Estados Unidos ni sabía que existía, ¿no? Y estamos ahora en ese momento en el que, pues después de 1 año y medio en el mercado, ya tenemos negocio extranjero, aunque la mayoría es todavía en España, y estamos en ese momento de expandirnos internacionalmente, ¿no? Entonces, no he hablado todavía mucho de la empresa e internacionalización, pero la idea que creo que quiero transmitir es que, al final, la educación es algo fundamental y la educación de las personas, porque, al final, las personas son las que hacen las empresas. En mi caso, el haber tenido la oportunidad de irme a Estados Unidos ha supuesto un cambio fundamental y no solo por todo lo que haya aprendido a nivel académico, que sí fue mucho, sino por todo lo demás. O sea, el hecho de integrarte en una cultura diferente, el hecho de conocer a un montón de gente de múltiples nacionalidades y múltiples culturas, pues al final me ha cambiado y se ha quedado conmigo el resto de mi vida, ¿no? Y como decía, pues al final somos las personas las que hacemos las empresas. Una empresa va a tener la capacidad de internacionalizarse si cuenta con personas que tengan esa capacidad.
Entonces, pues en la educación, idiomas, becas de intercambio, becas para irte a estudiar al extranjero o crear entornos aquí también en el que invitemos a pues gente de distintas nacionalidades. Creo que eso es fundamental para poder dar la dimensión internacional a nuestras empresas con nuestro talento al final. O por lo menos esa ha sido la experiencia. Y vuelto un poco a la educación, que es lo que comentaba Marc antes, ¿no? Podemos hablar también de estrategias, que según el tipo de empresa que tengas, pues puedes seguir para maximizar tus posibilidades de éxito a la hora de expandirte internacionalmente, pero la educación de cada uno de nosotros está en la base, o al menos esa es mi experiencia. Muchas gracias. Ramón. Bien, buenos días. Yo también quiero agradecer el que me hayáis dado la oportunidad de estar hoy con vosotros. Capital humano. Yo antes de hablar de capital humano me gustaría agradecer las palabras al señor Svoboda, que hablaba de la industria. Realmente, si tuviéramos más industria en Europa, tendríamos más puestos de trabajo y menos jóvenes desempleados. Yo no les voy a aburrir, soy el vagón de cola y simplemente me van a permitir que les cuente una pequeña historia, una historia de una empresa muy joven. Gehry decía que las empresas nacen, crecen y algunas mueren. La empresa de la que yo vengo es el caso de Benjamin Button y es que se ha hecho cada día más joven. ¿Quién de ustedes no conoce la SEAT? Pues bien, la SEAT es una empresa que nació hace más de 60 años y creo que nos puso en rueda a todos los españoles. Hay una SEAT de ayer y una SEAT de hoy que a lo mejor ustedes no conocen. Yo voy a tratar de dar unas pinceladas. Yo creo que SEAT es el referente de la industria del automóvil y quizás de otras industrias más en nuestro país. Ayer era una empresa que nació con una amalgama de migrantes de Extremadura. Yo soy extremeño de nacimiento y ciudadano del mundo. Andaluces, gallegos, castellanos. Mano de obra barata, en definitiva, que en un momento social como este tenía que buscar dónde encontrar un futuro. Lógicamente, migrantes que la mayoría procedían del campo, gente sin estudios. Bien, hoy han pasado 63 años y SEAT es un crisol de cultura. Tengo que decirles que tenemos trabajadores de más de 60 nacionalidades, aquí donde lo ven ustedes. Tenemos una media de edad de 36 años. Después, Valeriano se acordará que después de unos programas de rejuvenecimiento somos cada día más jóvenes, con un 21% de mujeres, cosa que no hay ninguna empresa del automóvil en Europa con un porcentaje tan alto de mujeres. Y realmente tengo que decir que parte del éxito de SEAT está en el capital humano, está en 3 pilares fundamentales y que además forman parte del ADN de SEAT, que son las personas, la formación, lo ha dicho Marc, lo ha dicho Noelia, Gehry, la formación y, cómo no, las relaciones laborales. Pachi decía que las empresas no tienen que ser el campo de batalla entre los propietarios y los trabajadores. Bueno, pues SEAT antes era eso y ahora ya no lo es. Bien, decirles que lógicamente las personas es el activo más importante de SEAT. La prueba está que nos llamamos familia SEAT y prueba de ello es que hay gente que es la tercera generación, trabajó el abuelo, el padre y hoy pues estará el hijo. Somos más de 14.000 trabajadores con 3 fábricas. La de Martorell es una de las más modernas y automatizadas de Europa, o sea, cada día más jóvenes. Tenemos un centro de I+D con más de 1.000 ingenieros de todas las nacionalidades y es, bueno, la única marca española de automóviles que todavía vive, y espero que por mucho. Decir que en el tema del capital humano SEAT dispone de unas políticas de igualdad probablemente punteras en España, con programas de beneficios sociales, flexibilidad de horarios para conciliar la vida laboral y, de alguna forma, también con un programa de ideas de mejoras donde los trabajadores participan y cada día se sienten más parte de la empresa. Por eso les decía que SEAT es más que una familia, es una gran familia, es una gran familia. Segundo pilar, la formación. Bien, la formación, creo que lo decía Marc y Noelia,
yo, permítanme que les diga que es la asignatura que este país viene suspendiendo desde muchísimo tiempo. En los años 50, formar un mecánico, formar un caldedero, un electricista, no existía mucho en España. Por lo que sea, tuvo que crear, en la época de Fiat, su propia escuela de formación profesional, que lleva más de 60 años. Yo tengo el orgullo de decirles que nací allí como hijo de migrantes, de aprendiz, de matricero, hoy sigo siendo aprendiz de vicepresidente, y es porque la cultura de SEAT es que la formación forma parte de su ADN. En la Escuela de Aprendices de SEAT se han formado más de 2.500 alumnos. Hoy puedo decir que muchos son empresarios, son emprendedores, ha salido algún catedrático, algún ingeniero de la NASA y, cómo no, hasta algún jugador de la selección española de fútbol. Decirles que el éxito de SEAT no está solo en formar aprendices, sino en tener la cultura de que la formación es de por vida. Decirles que la formación, a mi entender, en este país es el gran reto. No sabemos muy bien la teoría, hemos suspendido infinidad de veces las prácticas y es un poco como la dieta mediterránea, ¿no?, que todos la conocemos pero casi nadie la practica en este país. Decir que mi empresa invierte cada año 13 millones de euros en formación, tanto formación de aprendices como formación continua, formación de directivos, internacionalización. Tenemos un programa que llamamos Startup, en el cual estamos contratando ingenieros españoles en paro, con un contrato de 2 años, que se forman en el idioma alemán y los exportamos a las fábricas de Volkswagen y Audi. Tenemos la suerte que allí, debido a la demografía alemana y a la falta de ingenieros, pues realmente lo que estamos haciendo es internacionalizando jóvenes que no tienen trabajo para que el día de mañana sean los que vuelvan aquí con una gran formación y con una gran experiencia y además con una cultura internacional. Decirles también que el interés de SEAT no acaba en la valla, en el recinto de la fábrica. Actualmente se está construyendo un centro de formación dual para los proveedores, porque lógicamente en esa familia SEAT los proveedores es un eslabón más de la cadena de valor. La industria española del automóvil, si no fuera por el desarrollo que han tenido sus proveedores, les puedo asegurar que hoy seguramente no existiría. Decirles que en el tema de las relaciones laborales, que yo creo que es uno de los factores más importantes en el cambio de SEAT, a partir del año 86, Volkswagen compró SEAT, y les tengo que decir que nos hemos alemanizado mucho. La prueba está que yo lo he traído escrito para no pasarme del tiempo. En los años 90, en la crisis de los 90, SEAT tuvo un excedente de 10.000 trabajadores. Teníamos una plantilla de 32.000 y había que despedirlos. Y se le ocurrió a la dirección y a los sindicatos que realmente era un drama, porque para salvar la compañía teníamos que reducir costes, pero también despedir 10.000 familias era muy duro. Entonces, de allí nació algo que ahora es lo que se llama el contrato de relevos. El contrato de relevo consistía en prejubilar de una forma natural esa gente mayor que había venido del campo, que no tenía formación y que había trabajado en la cadena, e incorporar jóvenes con mucha formación que aprendían antes de que se marcharan, y hoy son esos jóvenes de 36 años que tenemos en nuestra casa. Decirles que de aquella idea de SEAT, de aquella innovación, pues prácticamente hoy es un tema que está legislado en nuestro país. SEAT ha sido pionera en temas de flexibilidad. Les tengo que decir que el convenio de SEAT está muy por delante de lo que actualmente tiene la reforma laboral. Y quién no se acuerda de aquellas huelgas de la SEAT. SEAT era el punto de referencia de todos los convenios de la industria. Bien, pues aquello se acabó. Hace unos 15 años que no tenemos conflictos. Estamos muy orientados al modelo alemán de relaciones laborales, con más dificultades, lógicamente, porque no tenemos un sindicato, tenemos más de uno, con lo cual la interlocución, aunque buena, siempre es más larga. Pero lo que impera realmente es el diálogo. Esto nos ha permitido que los comités de empresa estén incorporados
en los comités europeos del grupo Volkswagen, en los comités mundiales. Hemos dejado la endogamia atrás, o sea, estamos viendo que hoy no competimos porque esté la empresa en Cataluña con las empresas catalanas, competimos con Chequia, con Estados Unidos, con Corea. Por lo tanto, nuestros sindicatos saben cada día lo que ocurre en el mundo y saben pues cuándo hay que apretar un poco más y cuándo hay que ceder un poco más. Tengo que decirles que la influencia alemana nos ha ayudado mucho. La prueba está que el modelo de formación dual, del que tanto se habla en este país, pero que no hay forma de encontrarlo por ningún sitio, salvo SEAT y algunas empresas contadas, es lo único que nos puede permitir, como decía el señor Svoboda, si hacemos industria en Europa, que hoy aprovechemos para formar a los jóvenes que el día de mañana supuestamente encontrarán un trabajo en la industria. Bien, no les voy a cansar mucho más, decirles solo una puntualización. El sector del automóvil en España, cada día nos desayunamos con noticias de que le han adjudicado 2 modelos a Ford, a Renault, a Nissan. Cada día yo creo que es el único sector que está trayendo alegrías, aun con la crisis. Pero esto comenzó en el año 2009, cuando los sindicatos de SEAT y los trabajadores aceptaron una congelación salarial para que Audi nos adjudicara la producción del Audi Q3 en competición con Chequia, que tienen, como ustedes saben, unos costes más baratos. Resumo, decirles que en un entorno de crisis y conflictividad, la industria de la automoción, les comentaba, ha dado ejemplos de que con diálogo social y con acuerdos laborales salimos ganando todos. Todos tenemos que renunciar a algo, pero al final la cuenta de resultados es positiva. Decirles que esto también ofrece confianza a las multinacionales. Y confianza significa que cuando piensan dónde invertir no van a ir a un país donde saben que cada 2 por 3 están de problema. Si no, miren ustedes Francia. Por lo tanto, quiere decir que en ese terreno las relaciones laborales y la madurez de los sindicatos, y aprovecho aquí para echarles una flor, ha hecho mucho. Decirles también que, bueno, en el caso nuestro, que producimos coches, saben ustedes lo dura que está la economía y sobre todo Europa. Los coches se venden, pero se venden en China, en Asia-Pacífico, en Sudamérica. Decirle que los primeros que tenemos que creer en nosotros para que esto funcione somos nosotros. Y para creer en nosotros, lo primero que tenemos que hacer, como decía Mar, detrás de cada producto hay mucha historia, no solo hay la etiqueta, es creer que lo que hacemos y lo que hacemos en España lo sabemos hacer bien. Y aquí tenemos ejemplo de personas, emprendedores, que lo saben hacer bien. Por lo tanto, yo les digo que creamos en nosotros, creamos en lo que hacemos, en lo que producimos, y de paso, si me permiten una cuña publicitaria, compren SEAT porque generaremos puestos de trabajo. Gracias. Bueno, ya hemos visto experiencias, enseñanzas, realidades. Aunque la mesa sea pequeña, tiene muchos cajones que forman una mesa, pero hay algunos más que no se han tocado aquí. Y antes de abrir el turno de palabra, voy a dar 2. Una a Chimo para que nos hable del cajón industria y otra a Juan Antonio Pedreño para que nos hable del cajón pymes, ¿no?, que conformarán un poco el conjunto que está muy interrelacionado, incluida la educación. Chimo. Muchas gracias, Pachi. Realmente, después de la intervención del vicepresidente SEAT, poco puedo decir respecto a la importancia de la industria. No hay ningún país avanzado del mundo que no tenga un peso industrial importante. Y el gran drama de España es que en los últimos 10 años hemos perdido más de 12 puntos de PIB industrial. Y yo creo que ahora que estamos cerca de unas elecciones europeas, habría que plantear una especie de PAC industrial. Porque Europa se construyó durante mucho tiempo pensando en la industria agroalimentaria, ciertamente, sobre todo la agricultura, la ganadería, la pesca. Y yo creo que ahora es el momento de reactivar la política industrial. Europa bajó absolutamente los brazos, y en la política industrial ha habido un progresivo deterioro, incluso en los países más avanzados, incluso en Alemania, ¿no?, que
es la referencia. Yo creo, de todas maneras, que nosotros como partido, al margen de esta cuestión de la industria propiamente, tenemos que tener otra mirada hacia la empresa. El Partido Socialista moderno, el Partido Socialista de hoy, tiene que ser un partido que tenga una referencia en la empresa fundamental. Creo que esta nueva política para las empresas del partido tiene que ser uno de nuestros grandes objetivos, porque realmente, como se decía muy bien, las empresas no es un problema que mueran empresas, el problema fundamental es que no nazcan empresas. Y esa falta de cultura, ya no de emprendedores, sino de empresarios, que es fundamental que haya empresarios, gente que quiera arriesgar, yo creo que, desde luego, esto está absolutamente ligado al pensamiento socialista moderno. Nosotros estamos, evidentemente, por una sociedad cohesionada socialmente, una sociedad en la que también, desde luego, tienen un peso fundamental, deben tener un peso fundamental los empresarios. Es una empresa que necesita, fundamentalmente, pues necesita producir, y producir bien. Por otra parte, necesita vender y lo máximo posible. Y, por otra parte, necesita también cobrar, que es una cuestión que en estos casos en España también estamos viendo que las propias administraciones son las que menos pagan y que no pagan a tiempo. A mí me ocurrió, ahora que se ha aprobado la directiva europea de que hay que pagar en un mes, se produce la circunstancia, este 16 de marzo se aprobó esta directiva y se produce la circunstancia de que en los países del norte de Europa les parecía mucho que tardáramos un mes en pagar. Les parecía demasiado. Le decían, ¿para qué una directiva para pagar al mes y pagamos acá los 15 días? Y claro, nosotros aquí, las empresas públicas, quiero decir, las instituciones públicas pagan a las empresas pues a 400 a 500 días. Incluso en las empresas privadas, por ejemplo, en industrias importantes de los sectores agroalimentarios, pues estamos viendo cómo se paga a los proveedores y a los plazos que se paga. Bien, lo digo porque al final, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Pues ayudar a las empresas a que esas tres cosas sean posibles. A producir mejor, ayudar a la creación tecnológica, porque es verdad que nosotros tenemos muy pocas empresas del tamaño de SEAT en España y tenemos muy pocos sectores productivos con la dimensión del sector automovilístico. Yo también, bueno, no voy a hacer publicidad de la mía, que es la competencia Ford, pero en cualquier caso es evidente que para nosotros la única buena noticia, los valencianos, la única buena noticia que hemos tenido en mucho tiempo ha sido la Ford. Y también la Ford tiene unas relaciones laborales como las de SEAT. Ojalá en otros sectores fuera posible. Pero es verdad que nosotros tenemos un problema de tamaño de nuestras empresas que es fundamental. Las pymes nuestras, tenemos el 90 y algo % de las empresas que son pues casi algunas individuales o de muy pocos trabajadores. Y eso hay que buscar una solución, porque en esto también hay un problema de tamaño. Y, por otra parte, bueno, yo no quiero daros más la lata, pero sí que en este tema de la producción, por tanto, todo lo que es la cuestión tecnológica tiene que hacerse en base a la cooperación entre las empresas. Y ahí tiene un papel muy importante las administraciones públicas. Es ver de qué manera, como hizo Patxi en Euskadi, de qué manera los institutos tecnológicos, y hay un criterio básico de implicación de las administraciones para este fomento y para intentar que las pequeñas empresas también tengan acceso tanto a la producción como después en los otros apartados en la venta, con la internacionalización. Y bien, el otro tema fundamental que tenemos es evidente que es el crédito. El crédito que en estos momentos la diferencia para una empresa española y una empresa alemana es pues de casi 50%, y eso no puede ser. O sea, es que finalmente realmente nuestras empresas tienen un problema de fluidez del crédito enorme, y por más que el Banco Central Europeo pues ahora baje los intereses, es que al final el crédito no llega, y esa es una realidad que vemos todos los días, y eso es lo que tenemos que darle solución. Y desde luego creo que es fundamental todo lo que además comentabas de la internacionalización. Hay muchísimas empresas que desde hace muchísimos años, sin incluso saber idiomas, se han ido y han vendido. Yo recuerdo que hasta mitades de los años 60, el 25% de las divisas españolas prácticamente estaba relacionado con la naranja nuestra, la naranja valenciana. Y la gente que vendía naranjas, pues la verdad es que no sabía alemán.
Pero esa capacidad emprendedora que tuvimos en el pasado, pues hay que ponerla ahora para vender y vender con calidad y haciendo de nuestro potencial esa capacidad de internacionalización que es básica. También digo que las exportaciones por sí mismas no nos van a solucionar los problemas. Aparte de exportar, tenemos que dinamizar el mercado interior. Y en cualquier caso, para acabar, simplemente decir, como decía el amigo, que la gran prioridad de los socialistas es lo que hoy deberíamos sacar de aquí, de todos estos días. La gran prioridad no es solo el que la explicitemos, sino que la subrayemos, es el empleo. Porque lo que los ciudadanos necesitan para tener un proyecto de vida es empleo. Y no puede haber redistribución si no hay crecimiento. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a los intervinientes hasta este momento porque nos han dado pie a poder hablar de otro modelo distinto de empresa y casi todo lo que ha presidido las intervenciones va en la concreción que yo voy a intentar interpretar aquí esta mañana. Me presento, soy Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, presidente de la Confederación Empresarial de la Economía Social y emprendedor cooperativo desde 1980. Cada uno ha explicado lo que era también en este sentido. Aquí se ha hablado de humanismo, de valores, de economía al servicio de las personas, de proyectos compartidos, de corresponsabilidad, de que las personas hacen las empresas. Yo quisiera esta mañana llamar la atención especialmente sobre un modelo empresarial de autoempleo colectivo, de emprendimiento colectivo, que está contribuyendo desde hace muchos años en España a estructurar los territorios y a estructurar los sectores. Y especialmente eso es importante señalarlo en esta reunión de emprendedores de esta mañana. Hoy se ha puesto en valor y yo creo que coincidimos los valores y los principios que muchas de las empresas, sobre todo las empresas de economía social, comparten con el Partido Socialista. Son valores que democratizan la economía, que de alguna manera priorizan el valor de las personas sobre el capital, se ha señalado por la intervención de los distintos intervinientes, que ponen en valor valores y principios como igualdad, democracia, compromiso, participación, solidaridad, responsabilidad social. En este momento no hay mayor responsabilidad social que el compromiso con el empleo y en esto coincido con el interviniente anterior. Un sector que en este momento permite la incorporación de los jóvenes. Los jóvenes que forman parte de las empresas de economía social están por encima del 45%, jóvenes menores de 35 años y cada vez más jóvenes cualificados están entrando en las empresas de economía social, que también tiene una participación de la mujer por encima del 45% y, por tanto, también es un sector comprometido con la mujer en este caso, que desde el momento que comenzó la crisis, hace 7 años ya prácticamente, ha sido capaz de mantener una destrucción de empleo más de 10 puntos por debajo que el resto de las empresas tradicionales, que hoy está conformado por más de 45.000 empresas y más de 2.400.000 trabajadores que tienen un empleo estable en más de un 82%. Hablamos de empresas sostenibles en este sentido por parte de MAS. Yo creo que en esta línea coincidimos totalmente en este sentido, que ha creado, y aquí también con el último interviniente, que ha creado más de 18.000 empresas y más de 125.000 empleos en los últimos 5 años. Y que ha contribuido en el 2012 a que el 50% de todas las empresas que se han reconvertido en Europa en empresas de economía social, en empresas cooperativas, en muchos de los casos, el 50% de estas empresas se han reconvertido en España. Un conjunto, en general, formado por cooperativas, por sociedades laborales, por mutualidades, por empresas de inserción, por centros especiales de empleo, por grupos empresariales importantes de España, por asociaciones del sector de la discapacidad, por cofradías de pescadores, por redes de la economía alternativa y solidaria, en definitiva, empresas que intentan compatibilizar la racionalidad económica y el progreso social. En este momento yo creo que no se puede cuestionar, y yo creo que la mesa ha sido muy positiva en este sentido, no se puede cuestionar el modelo que representa las empresas de economía social, que son las empresas que concretan lo que aquí se ha dicho esta mañana, que concretan esos valores, esos principios y esa prioridad de la persona por encima del capital, es decir, que concretan otra forma de hacer empresa, otra forma de construir sociedad. Tenemos, y también se ha comentado, la necesidad de que los gobiernos apuesten por esto. Tenemos una ley de economía social, una ley que fue aprobada cuando gobernaba el Partido Socialista en marzo de 2011, por unanimidad de todos los partidos políticos, pero a instancia del Partido Socialista,
que ha sido la primera ley de economía social en todo el mundo. Una ley que ha seguido la de Portugal, la de México, ahora la de Francia está en un debate, ayer fue aprobada en el Senado, la de Canadá se aprobó ayer también, pero la ley de economía social española ha sido la primera ley en el mundo. Y lo que pedimos es que se cumpla esa ley. La ley establecía que en un plazo de 2 años habría que hacer un plan de impulso para el fomento de la economía social, para el desarrollo de la economía social. No se ha hecho ningún plan de impulso para el fomento de la economía social en este momento. Yo creo que es importante que compartamos en esta conferencia política, compartamos la petición. Y en este sentido yo creo que la referencia 603 del programa que dice que impulsar la economía social como elemento central del nuevo modelo productivo es lo que proponen los socialistas. Pues en ese caso, si compartimos este apartado, tendríamos que intentar llevarlo a la práctica en el menor tiempo posible. Quiero recordar también en este sentido que España es el país del mundo donde más y mejor estructurada está la economía social. En ningún otro lugar del mundo está estructurada, unida, dimensionada y concretada como está aquí en España. Y habría que aprovechar también esta oportunidad. Nos gustaría que el Partido Socialista hiciera suyas también, y también se ha comentado aquí, reformas legislativas que permitan la reanudación de la actividad empresarial por parte de los trabajadores cuando una empresa está en dificultades. Ahora, por ejemplo, ayer mismo Francia debatía sobre este tema y lo ha incluido en su ley de economía social. El Gobierno francés ha incluido en su ley de economía social la prioridad de que los trabajadores puedan tener una anticipación, una decisión anticipada ante una posible situación de cierre. Igual que es necesario plantear una reconversión, unas medidas legislativas que faciliten la reconversión de las empresas en empresas de economía social. El objetivo, y en esto coincido también con la intervención anterior, es que ni un empleo más, si se puede eliminar, si se puede salvar, ni un empleo más se pierda en este sentido. Yo creo que también es importante coincidir en la necesidad de integración, fusión. Tenemos empresas de muy pequeño tamaño. La economía social también tiene empresas importantes, muy grandes, pero la mayoría son de muy pequeño tamaño. Y es importante establecer medidas que impulsen, que dinamicen, que fomenten la fusión, la integración o la estructuración de empresas en grupos que permitan la exportación, la internacionalización, la innovación o el desarrollo. En este sentido es importante. Por último, yo creo que también es importante que se visibilice en las políticas activas, y este es un recordatorio, que se visibilicen en las políticas activas aquellos modelos empresariales participativos, democráticos, y que en este momento están generando empleo, como son las empresas de economía social, y que hay que apostar de forma decidida por ellas. No es de recibo que en los últimos 3 años los recursos destinados por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas para potenciar el autoempleo y la economía social hayan tenido una disminución de cerca del 80%. Por tanto, así difícilmente podemos, con esta reducción de recursos hacia las políticas activas, fomentando el empleo autónomo o la economía social en general, difícilmente se puede fomentar como nos gustaría. Finalizo referenciando a Pachi López, que lo ha comentado al principio. Esta es la economía al servicio de las personas, esta que estamos referenciando. Esta es la concreción de la economía al servicio de las personas. Es la economía que prioriza a las personas sobre el capital, la economía al servicio de las personas. Este es un proyecto compartido por todos, con un compromiso alto, porque más del 80% de las personas que forman parte de la economía social son socios de sus propias personas y, por tanto, con un compromiso absoluto de corresponsabilidad en el devenir de esas empresas. Gracias en nombre de CEPES por permitirnos esta intervención y yo creo que desde la economía social queremos ganar el futuro y estamos convencidos de que el futuro pasa por la economía social. Muchas gracias. Tenemos un cuarto de hora nada más porque sabéis que a las 2:15 hay que constituir las comisiones de debate. Por lo tanto, solo voy a poder dar 3 palabras porque tiene que ser palabras más respuesta, todo en un cuarto de hora. Las quiero que sean muy breves y muy concisas. Tenéis un micrófono ahí en medio. Sí, ya sé que todos me llamáis por el nombre para ver si cuela. Pero solo puedo dar 3 palabras porque si no es que nos vamos a una hora que no podemos. Venga, tú que me has llamado con más al micrófono del pasillo. Una. Joder, no sé, es que papelón este del moderador, ¿eh? Depende de cómo lo hagáis, podemos igual dar más, ¿eh? Venga. Yo corto en un momento.
Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los contertulios y a ti, Pachi, porque he ido preguntando ¿dónde está Pachi? Digo, aquí me meto. No lo tenía preparado. Pero sí quisiera contestar a Garay Stewart sobre las empresas españolas. Mira, no sé si sabrás, porque eres muy joven, que aquí en España teníamos grandes empresas que han... Y al señor Paredes también quiero contestar. No se trata de contestar, se trata de preguntar. Porque si no, es que estamos esta mañana. Es que es muy importante, Pues tienes 30 segundos de importancia. Pues nada. Venga. Ha habido grandes empresas y que los gobiernos distintos han sido absorbidas por empresas extranjeras. Por ejemplo, Endesa, que en el primer año, cuando se desarticuló, ganó 18.000 millones de euros. Mirad, aquí hay una empresa pública que le ofrecieron mecanizar 600 motores. Pues hubo una empresa pública que se negó. Y es el problema. Nosotros, el Partido Socialista que tenemos, es realzar otra vez la producción industrial para que haya empresa. Porque tú no sabrás que desde el año 80, señor Paredes sí lo sabe, Pero venga, que él no ha hablado de industria, ha hablado de startups, que son cosas radicalmente diferentes, y tú estás hablando, dirigiéndote a Gary con una cosa en la que no tiene nada que ver. Por lo tanto, acaba. En cambio, al señor Paredes le diré que sí había la maestría dual. Yo recuerdo que estuve trabajando en Sabadell, yo soy ingeniero naval y otras cosas. Y sí que había la maestría dual. ¿Sabe usted también que se ha perdido la maestría dual? La maestría dual consistía que... Venga, no lo expliques. Venga, se acabó. Venga, hombre, es que he dicho que iba a ser concreto y preguntas. Ya sabemos lo que es la maestría industrial. Hemos nacido de la margen izquierda. Venga, debate de ideas. Pero, joder, ahora se ha... Venga, va, rápido. Tienes... Quería hacer una pequeña analogía, además que está el fundador de Change.org, sobre lo que yo creo, y quería dirigirme a ti, ¿qué tiene un político de izquierdas como emprendedor? Yo creo que es fundamental empezar a romper muchos chiringuitos públicos y decir, el político de izquierdas, si quiere transformar la realidad, tiene que comportarse como un emprendedor en la economía, pero en la política. Venga, así como... Estas son muy buenas. No contesta. Vamos a seguir rápido, venga. Gracias. Soy Ángel Pascual Ramsay, soy militante de aquí en Madrid. En la anterior legislatura fui asesor del presidente Zapatero y ahora dirijo un centro de economía global en ESADE. Yo tengo, como lo hace en el Parlamento británico, 3 preguntas retóricas. ¿No creéis que lo que realmente tiene que hacer la izquierda para tener un discurso transformador en lo económico es, primero, democratizar la innovación? El problema que tenemos en España es que el acceso a los instrumentos que permiten innovar está muy restringido. El acceso al capital, a la tecnología, a los centros de conocimiento, está restringido a los de siempre. Y el drama de eso es que los recursos productivos del país se ven muy disminuidos. Lo segundo, creo que el socialismo tiene que romper el corporativismo, el mercantilismo plutocrático que define la vida económica de este país. Este país es una gran oligarquía en la cual muchas veces nosotros también hemos participado. Y tenemos que destaponar para que se libere la energía creativa de tantos jóvenes empresarios, de tanta gente capacitada. Tenemos que destaponarlo rompiendo esa connivencia muy poco sana entre lo público y lo privado. Y tercero, como izquierda yo creo que tenemos que recuperar la figura del emprendedor y el empresario para la izquierda, porque ha sido una torpeza pensar que toda aquella gente con algo de capital era naturalmente de derechas. De hecho, por naturaleza es de izquierda, es transformador, rompedor de intereses creados. Yo creo que si hacemos eso tenemos una oportunidad de tener un discurso transformador, y la gran oportunidad que tenemos ahora es que durante los últimos 20 años teníamos el dilema que si teníamos un discurso más económico parecía que perdíamos nuestro alma, si lo teníamos más de izquierda perdíamos las elecciones. Ahora ya es la mayoría, incluidas las clases medias, las que se ven perdedoras del sistema. Y ahora tenemos esa mayoría social y electoral que quiere un discurso transformador, y si tenemos esa capacidad de tener un discurso moderno, más económico, podemos y debemos hacer ese cambio. Gracias.
Muy rápido todo, ¿eh? Y no hagáis los debates ahora, que hay que hacer a la tarde. Manuel Sánchez, del Partit Socialista del País Valencià y profesor de la Universidad de Valencia. Alguna reflexión. Cuando la política tiene que controlar a la economía, estupendo. Y sobre todo cuando es la economía, los bancos irresponsables los que luego piden ayuda y socorro a la política. Muy bien. Marc, no seamos bien intencionados sobre la autorregulación interna. Como decía Kant, sobre el hombre, de una manera tan torcida no puede salir nada derecho. Tercero, que las políticas y que los políticos hagan su trabajo. Ahora me voy al otro lado. Es una pena que el señor Hannes Svoboda se haya ido, porque si no hacen su trabajo los políticos, sobre todo en Europa, los mercados financieros les pasan la factura, les abandonan y dejan de financiar las políticas irresponsables que ellos hacen. Las preguntas. 2. Primero, ¿hasta cuándo vamos a dejar que sean los malvados y perversos mercados financieros el elemento más federalizante que tenemos ahora mismo en Europa? Segunda pregunta, ¿qué tiene que hacer el Parlamento Europeo para contraatacar a la euroescéptica canciller Merkel, que tiene una visión germanocéntrica de lo que es Europa? Tercero, ¿qué hay que hacer para reequilibrar la eurozona? Para penalizar los excedentes por cuenta corriente en Alemania, para combatir la fragmentación financiera, la lentitud en el progreso hacia la unión bancaria que nos cuesta a los españoles miles y miles de millones todos los días. Gracias. Muy bien, venga, vete al micrófono, corre. Venga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Regidor, soy militante de la agrupación de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, vengo de una comunidad autónoma donde hay un 35,12% de paro según la última encuesta de población activa. Mi pregunta es muy sencilla. Canarias adolece de un sector industrial y tecnológico potente. Y aquí hay dos de los ponentes que han hablado del tema de las start-ups. Entonces, ¿cómo desde los poderes públicos podríamos promocionar, fomentar y desarrollar las start-ups? Porque ya he visto que lo hace Telefónica, lo hace SEAT, pero bueno, igual es necesario también un empuje de carácter público en ese sentido. Muchas gracias. No, acabamos, no nos va a dar tiempo, porque tienen que intervenir ellos. Ya sé que ahora es cuando me echéis la bronca, pero es que no tenemos tiempo. Muchos de los debates se pueden hacer a la tarde en la propia comisión que va a discutir de estas cosas. Lo que había que hacer era aprovechar que tenemos este panel de lujo para preguntarles cosas que... Ok, en España yo creo que soy bastante apolítico, pero en los Estados Unidos en principio soy demócrata. Yo creo que una cosa que lo han hecho bien en los Estados Unidos es han quitado de la derecha el argumento de que son ellos que gestionan mejor la economía. Yo creo que Clinton lo hizo y Obama está intentando hacerlo ahora. Yo creo que también el emprendedor es la figura más democrática que hay, porque entonces, si tú puedes empezar de cero y después hacerte rico por bien, pues yo creo que es algo bastante importante, ¿no? Es algo que todos deberíamos pretender hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es como poner, lo que no me gusta tanto de España yo creo que no se puede garantizar igualdad de resultados, hay que intentar garantizar igualdad de oportunidades. En ese sentido, lo que quiero hacer es que yo, en los Estados Unidos, cuando yo llegué, ellos dijeron, pues da igual si tú eres blanco, negro, de familia rica o pobre, tú tienes esta oportunidad y si tú tienes este talento, a por todos. Lo mismo con casi todos los emprendedores en los Estados Unidos. Hay muchos que empezaron con nada y han acabado con mucho. Yo creo que aquí en España eso es lo que no veo. No veo primero la cultura que premia a la gente que intenta mucho y después tiene los resultados, y tampoco veo que la derecha, en lugar de hablar de sindicatos y cosas así, yo creo que tampoco es antidemocrático hablar también de apoyar a los emprendedores, porque al final nosotros no estamos pidiendo nada, pero después creamos mucha riqueza. Yo veo emprender como el mejor servicio público que haya, porque al final tú creas tu empresa, creas trabajo, creas impuestos, están aportando mucho valor a mucha gente. Entonces yo creo que el discurso tiene que ser más en la línea de lo que están haciendo las demócratas, que es que yes we can, y así todos crecemos juntos. Muy bien. Qué difícil. No sé muy bien qué decir, porque hay varias preguntas aquí mezcladas, pero hay un par donde sí que tengo que hacer algún comentario. A mi estimado amigo valenciano,
Contrataré tu frase de Kant con otra de Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces podemos seguramente encontrar un término medio, porque si todos creemos que el hombre es malo por naturaleza, es mejor que salgamos ya por la puerta, nos vamos a comer. Dicho esto, compro lo que has dicho. Es cierto que sería demasiado bien intencionado dejar las cosas en la autorregulación. Lo que pasa es que de alguna manera los poderes públicos, y yo le reclamo aquí humildemente al Partido Socialista, que se elijan un paladín de una empresa diferente. Que se elijan un paladín de una empresa 3.0, que como el compañero que ha hablado de la empresa social, y no solamente la empresa social, sino muchas empresas que no están dentro de la asociación vuestra, pero que podrían considerarse como sociales. Es un concepto amplio. Yo le reclamo al partido que mueva políticas para que ese tipo de empresa sea una realidad. ¿Cuál es la manera de acabar con los problemas en innovación, la plutocracia, y favorecer el emprendimiento? Pues precisamente esa. Es precisamente favorecer desde el poder público que ese tipo de economía distinta, que ese tipo de sociedad distinta, de empresa diferente, que busca el beneficio financiero como el resultado de las cosas bien hechas y como no el objetivo per se, sea preponderante en el mercado. Da igual qué empresa. Puede ser una empresa de servicios, industrial, un banco. ¿Por qué no puede ser un banco ético? ¿Por qué no puede ser un banco sostenible? ¿Quién ha dicho que eso no sea posible? Por tanto, yo al partido le reclamo que piense, y he visto cosas muy interesantes en las ponencias, que piensen de qué manera podemos llevar eso a cabo. Pero cuando me he referido a la regulación, lo he dicho de manera expresa, luego sé que trabajaréis sobre esto, os pido que meditéis. Eso no se hace sobrelegislando. Lo vuelvo a repetir. Si sobrelegislamos, puedo decir una cosa fea, la cagaremos. Tenemos que legislar adecuadamente, no sobrelegislar. Y eso es lo que yo quería decir, pero estoy de acuerdo contigo en el fondo. Gracias. Pues yo no sé qué decir, había un montón de preguntas. La mayoría de las cuales no tengo ni idea. ¿Qué tiene que hacer el Parlamento Europeo? Pues no sé, eso lo resolvéis vosotros, ¿no? Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, especialmente el empresario o el emprendedor no es el enemigo y no tiene que ser el enemigo. Al contrario, hemos hablado antes de transparencia también. Igual para mí es fácil porque ahora mismo mi empresa pues somos 11 empleados, pero desde mí hasta el becario todos se sienten tan parte de la empresa como yo y somos parte de un proyecto que emprendemos juntos, ¿no? Y ese es el espíritu que tiene que tener la empresa a medida que crece, y tanto las empresas grandes como las pequeñas. El jefe no es el enemigo, estamos todos en el mismo barco. Y luego al chico de Canarias que preguntaba acerca de startups, yo creo que tanto como Gary nos centramos sobre todo en el mundo digital, y ahí lo tenemos más fácil con respecto a la industria, en el sentido de que no hay barreras geográficas. O sea, todas las ayudas que el gobierno pueda dar, pues aunque estés en Canarias, las puedes aprovechar igual. Yo trabajo con equipos remotos, o sea, para que te hagas una idea, en verano durante 2 meses es que ni siquiera vamos a la oficina. Yo trabajo desde Galicia, el otro es de Asturias, el que quiera desde Canarias, y la verdad que como todo es digital, en lo digital hay muchos problemas, pero muchas ventajas. Y la ventaja es que el que estés en un sitio determinado no va a limitar las oportunidades que tengas. O sea que vamos, que el mensaje es positivo. Bien, yo a toda esta amalgama de preguntas y reflexiones que se han hecho, decir que para mí el tema, decía nuestro colega valenciano, democratizar la innovación y demás. Y hoy he visto aquí un ejemplo que me ha gustado mucho. Una señorita o señora nacida en una aldea de Galicia, con una beca Fulbright, que se ha ido a buscarse la vida por ahí. O sea, no esperemos que papá Estado nos traiga emprendedores. Emprendedores, como decía mi madre, que era churrera, era una mujer del campo y le tocó la lotería y montó una churrería. Emprendedores son los que delante de un muro no se quedan ni llorando ni lamentándose, sino tratan de hacer un agujero, bordear el muro o buscar una escalera para subirlo. Por lo tanto, yo lo que os digo, yo empecé con un mono de trabajo de Sus Azul, no he creado ninguna empresa, pero me siento empresario porque el emprendedor es el que cada día se cuestiona dar un paso hacia adelante. Bueno, pues acabamos
Acabamos dando las gracias a los ponentes, a todos vosotros y vosotras, y dejarme que, como hace siempre el moderador, extracte el jugo. Yo me quedo con dos cosas, Una, fundamental, la educación, el conocimiento y la formación está en la base del progreso de un país. Sin educación no hay futuro. Y dos, España necesita un cambio radical. Porque hemos dicho, necesitamos más industria y, por lo tanto, una política industrial que lo favorezca. Necesitamos nuevas empresas, por lo tanto, una política que lo favorezca. Necesitamos conservar las que tenemos, porque hay sectores maduros que hay que cuidar y mimar porque tienen mucho futuro. Necesitamos nuevas startups. Necesitamos nuevos emprendedores y nuevas actividades de emprendimiento. Es decir, necesitamos invertir recursos en educación, en investigación, en innovación, en nuevas empresas, en poner fondo de capital para que esos proyectos surjan. Las intervenciones han sido muy aleccionadoras, pero si os dais cuenta, si no las cambiamos, muy tristes. Muy tristes, porque han demostrado que España es un país que se está suicidando. Porque un país se suicida cuando su mejor materia prima, su mejor capital, y el nuestro solo es uno, es el humano, tiene que irse fuera a buscar otro capital para poner en marcha su proyecto. Es decir, tenemos que cambiar la política e invertir en otras cosas en este país. Y nos dice el PP, no hay dinero. Sí hay dinero. El otro día no nos enteramos que había habido en los 3 años de crisis 430.000 millonarios más. En España hay dinero, está más repartido. Afortunadamente esta conferencia va a hacer una cosa, va a proponer una reforma fiscal que pretende, entre otras cuestiones, repartir mejor la riqueza de este país, para que desde lo público podamos ayudar al futuro de este país y dejar de suicidarnos. Muchas gracias.